proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Siendo Dios se encarnó, la humanidad Él rescató, sentado en su trono está Jesús el Rey de majestad. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Isaías capítulo 7, verso 14, vamos a leerlo todos juntos a una voz, que retumbe este lugar y toda nuestra colonia en mar, la delegación Tláhuac y anexas. Isaías 7, 14, dice así la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias nuevamente por este momento, sobre todo por este privilegio inmerecido que tenemos de exponer tu palabra y de escucharla, porque en otros tiempos, Señor, muchos lo desearon y no lo tuvieron, únicamente a través de los profetas, y no siempre hubo profetas. Pero hoy, Señor, tú nos dejas una profecía aún más exacta, más precisa, más exacta y sobre todo más constante, porque podemos por voluntad propia, con libertad, Dios, acercarnos a ella y descubrir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora como iglesia, como familia espiritual, y bendice pues, Señor, tus planes en esta tierra, porque siempre son planes buenos para salvación y para eternidad. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Cuenta una antigua y legendaria leyenda que hace miles de años llegó a este planeta proveniente de una galaxia lejana, un bello ser que se estableció en el país de Escandinavia. Era alguien muy alegre que contagiaba su optimismo y su alegría. No era yo, era otra persona. Por donde quiera que esta persona iba, compartía sus conocimientos sobre la vida en otros universos. Era alto, ya perdimos, era delgado, también ya no somos, y de aspecto juvenil. De su cuerpo emanaba siempre una luz brillante con tonalidad rojo-dorada. De esta leyenda se desprende lo que hoy se conoce como el personaje de Santa Claus. Solo que en lugar de ser alto y delgado, hoy es bajo y rechoncho. Y también tiene una gran barba blanca. ¿Por qué cambió Santa Claus? ¿Envejeció? ¿Embarneció? No. El aspecto que hoy le conocemos se lo debemos a una compañía refresquera que lo eligió para sus anuncios navideños, cambiándole la imagen, cambiándole la apariencia y cambiándole pues su propósito. Pero independientemente de esta historia, la gran mayoría de la gente relaciona a este personaje con lo que algunos han llamado la mejor época del año, la Navidad. Pero lo reitero, la Navidad como hoy se conoce y se festeja, ya poco o casi nada tiene que ver con esa herencia judeocristiana que tenemos. Lo lamentable es que leyendas y adecuaciones como esta han ido desplazando el verdadero significado de la Navidad. Es más, utilizamos la palabra de manera genérica,
sin entender su significado, su contenido y su trascendencia. Pero lo cierto es que la fiesta de la Natividad, como debiéramos llamarla, tiene un peso muy grande en el cristianismo. Y para eso, mis hermanos y mis hermanas, está la iglesia, para evitar que la imagen de Jesús naciendo se diluya en medio de una historia sin sentido y que la gente conozca el hecho más portentoso de Dios, el nacimiento en la carne de su Hijo Jesús. Pero como toda festividad que se respete, porque aún la pachanga más ruidosa que conozcamos debe tener sus preparativos, porque no se trata únicamente de festejarlo así al aventón. No se trata solamente de que digamos festejemos o reunámonos o hagamos. La verdad es que este momento tuvo una preparación de mucho tiempo antes. Estamos hoy, hermanos, a 4 domingos previos al 25 de diciembre, que es propiamente la Navidad. Porque la noche del 24 se conoce como la Nochebuena, pero el 25 es el día de la Navidad. Y a este tiempo, entre esos 4 domingos previo a esta fecha, se le conoce como tiempo de Adviento. ¿Qué es el tiempo de Adviento? Es un tiempo previo, de anuncio, de preparación para la celebración de la llegada del niño rey. En nuestro caso nosotros no sabemos que no llegará otra vez, sino que llegó hace más de 2000 años. Pero nosotros nos preparamos para hacer un alto en el afán de nuestras vidas. Y no solo para recordar y conmemorar, sino para aprovechar la oportunidad y decirle a la gente que está en búsqueda de un sentido y de un propósito, que Jesús nació y que irrumpió en este mundo de manera sorpresiva y de manera sorprendente, pero no lo hizo de manera improvisada y sin un anuncio previo. Porque si nosotros revisamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que desde el Génesis ya hay anuncios del nacimiento de Jesús. Pero hoy quiero compartirles uno, en el marco del Adviento 2021. Uno de esos anuncios que se dio hace un poco más de 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, en donde se decía que vendría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 3 elementos fundamentales lo encontramos en el capítulo 7, verso 14, que nos hablan acerca de este anuncio portentoso, que en su momento tal vez muchos no entendieron. Pero hoy nosotros tenemos la gracia, el privilegio y el honor de comprender en su magnitud la historia de la Natividad. El primer elemento, hermanos, precisamente lo encontramos en el verso 14. Y el primer elemento de este anuncio portentoso es que fue un anuncio dado por Dios mismo. Dios mismo lo anunció, dice el texto. El Señor mismo os dará señal. Acaz es rey en Judá. Y si nosotros revisamos la historia de los reyes de Israel, encontraremos una lista de reyes buenos y de reyes no tan buenos o malos. Acaz forma parte de esos reyes malos. Pero ¿en qué consistía la maldad de Acaz? La maldad de Acaz consistía en que se apartó del camino de Dios, pervirtió su fe, depositó su confianza en dioses ajenos, como el dios Moloc. Tan era su devoción al dios Moloc, que nos cuenta la historia que él ofreció a su propio hijo al fuego en sacrificio para agradar al dios Moloc. Y eso delante de Dios es una gran abominación. Pero no conforme con seguir el camino del mal y la perdición, él alentó al pueblo a que abandonaran el culto a Jehová y siguieran a los dioses de los pueblos que les rodeaban. Pero aun cuando Acaz había desarrollado una fe distinta a la de sus antepasados, que era la estirpe de David, déjeme decir que Acaz vivía insatisfecho, Acaz vivía temeroso, Acaz vivía sin esperanza.
La única esperanza, por llamarlo de alguna manera, con la que él contaba, es con lo que él podía hacer por sí mismo. Oiga, este es el retrato del hombre común. Un hombre que a lo mejor tiene una idea de lo divino, pero que en realidad vive con miedo, con incertidumbre, con angustia y sin esperanza. Resín, rey de Siria, uno de sus vecinos, y Peca, rey de Samaria, se habían aliado ellos para pelear en contra de Acaz. Le estaban echando pleito. ¿Pero por qué le estaban echando pleito estos dos reyes? Ellos en principio habían formado una alianza para pelear en contra de un rey llamado Tiglat-Pileser III. Porque era un dios, bueno, se creía un dios, era un rey odioso, era un dios perverso, era un dios opresor, era un dios que imponía cargas fuertes en medio de los pueblos que iba conquistando. Así pues, el rey de Samaria y el rey de Siria se aliaron para destronarlo, para destruirlo, para acabar con su imperio. Y entonces pensaron en Acaz y le dijeron, pues necesitamos echarle un montón, necesitamos ser varios los que unamos fuerza para poder detener a este tirano. ¿Pero qué creen? Que Acaz no aceptó ir en contra del rey de Asiria. Se negó porque le tenía miedo. Prefirió amigarse en lugar de ser su adversario. Y ante la negativa de Acaz, Resín y Peca se enojaron en contra de él y dijeron, si no es con nosotros, entonces estás contra de nosotros. Y entonces le empezaron a hacer guerra a Acaz y al pueblo de Judá. Verso 1 del capítulo 7 del libro de Isaías. El panorama no era promisorio. Si nosotros nos estamos asustando por un microbio, imagínese usted que de pronto sobre la vida se cierne el ataque de dos ejércitos enemigos que no van a venir a cortar flores ni a contarnos cuentos de Caperucita, sino literalmente a destruirnos. Eso, hermanos y hermanas, trajo gran temor en la mente y el corazón de Acaz, y temblaba tanto que nos dice el verso 2 que se estremeció su corazón. De tal manera se estremeció su corazón como los árboles del monte a causa del viento. Sí hemos visto, ¿verdad?, cómo tiemblan las hojitas con el viento. Bueno, así temblaba el corazón de Acaz. ¿Y saben por qué temblaba su corazón? Porque se había apartado del Dios verdadero. Y pese a que creía en otros dioses, tenía esperanzas falsas. Vivía angustiado y en obscuridad, como decía hace un momento, como las personas que no conocen a Dios. Pero Dios es fiel, pero Dios es justo y Dios es amoroso. Y pese a la maldad de Acaz, Él busca darle palabra de ánimo y de promesa, porque Él tiene los recursos y el poder necesario para ayudarlos a vencer no solo a Resín, a Peca o a Tiglat-Pileser III, sino a cualquiera que se le enfrente. Así pues, Dios llamó a Isaías, el profeta, y le pide que vaya en busca del rey Acaz, y le indica el lugar en donde deben encontrarse, versículo 3 del capítulo 7, y le dice, guárdate, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de ellos. Verso 4. Yo no sé si Santa Teresa se basó en estas palabras para escribir su famosa frase, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Yo no sé si ella leyó esta porción de la Escritura, pero hermanos, ¿a acaso está llegando comunicación directa delante de Dios? Guárdate, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de ellos. Son palabras de fuerza y son palabras de fe.
Yo no sé si Santa Teresa leyó esta porción, pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios siempre nos dará, si le buscamos, palabra de aliento, palabra de fe y palabra de fortaleza. Los sirios, junto con los reinos del norte, son una fuerza que superan a Judá. Pero Dios anima a Acaz a verlos con los ojos de Dios. Verso 4. No son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. No son más que llamarada de petate, en otras palabras. Eso es lo que son ellos, con sus ejércitos, con sus caballos, con sus lanzas, con sus flechas, con sus guerreros. Solo son un fuego que echan humo y se apagan fácilmente. Dios le revela a Acaz, mediante Isaías, los planes de esos dos: conquistarlo, invadirlo, aterrorizar al pueblo y poner en su lugar como rey al hijo de un tal Tabel. Verso 5 y verso 6. Ese es el plan de los sirios. Ese es el plan de Samaria. Pero Dios le dice: esta invasión nunca sucederá. Nunca se llevará a cabo. Verso número 7 del capítulo 7 del libro de Isaías. Dios no solamente le echa porras, échale ganas, tú puedes, ve adelante, sino le dice: no va a pasar, no va a suceder, no va a pasar, porque yo estoy contigo, porque yo te cuido, porque tú eres mi responsabilidad. Y todo suena perfectamente bien. Solo hace falta un ingrediente importante e imprescindible: volver la fe en Jehová. Verso 9 dice: a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Verso 9. Nosotros sabemos que Dios todo lo puede, pero ¿sabía usted que hay cosas que Dios no puede hacer? Y no porque Dios carezca de los recursos, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y por lo menos le voy a decir 3 que Dios no puede hacer. Ir en contra de su propia naturaleza. Dios no puede hacer algo que sea contrario a Él. Él no puede hacer la maldad. Él no puede mentir, ¿no? Hay una canción de Alex Campos que se llama Me robaste el corazón. Bueno, esta canción es muy bonita, pero evoca una idea equivocada. Dios no puede robar. Dios no roba. Dios encanta. Dios seduce. Dios enamora. Pero no podemos atribuirle a Dios una característica, es que es contraria a su naturaleza. Él no puede robar el corazón, por más buena intención que sea. Segunda cosa, hermanos, Él no puede controlar el corazón de las personas ni su voluntad si éstas no quieren. No somos robots programables. Él nos dio la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, y a veces entre lo bueno y lo mejor. Y la tercera cosa que Dios no puede hacer: Dios no puede actuar si no confiamos en Él. Y no porque le atemos las manos, sino porque Él no va a premiar la incredulidad. Acaz está en serios problemas, su reinado peligra, su vida peligra, su familia peligra, el pueblo, y Dios ofrece ayudarlo. Pero Dios le pone, vamos a decirlo así, una condición. Una condición: confía en mí, vuelve tus ojos a mí, dale la espalda a los dioses como Moloch y vuelve a mí. ¿Y saben qué ocurre según el relato? Que en ese momento Isaías, el profeta, le lanza un reto a Acaz diciéndole: pídele para ti señal a Jehová. Verso número 11. ¿Quieres tener certeza? Pídele a Dios una señal de que Él está contigo. ¿Y qué creen que le respondió Acaz? No pediré y no tentaré a Jehová. Verso 12. Y uno de entrada, si no conociéramos a Acaz, nos lo compraríamos como una buena persona, como una persona piadosa. Pero no es así. Alguien más dio una respuesta parecida a la de Acaz. ¿Quién fue? Jesús. Cuando Él estaba siendo tentado en el desierto por el diablo y por Satanás, y le dijo, y lo llevó a la parte más alta del templo, y le dijo: arrójate.
y Dios enviará ángeles para que te sostengan. Y el Señor Jesús le respondió, no, escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, verso 7. Y diríamos, caray, pues es que Acaz pensó igual que Jesús. No, lo que pasa en realidad con la negativa de Acaz es que en realidad él ya no tenía fe en Jehová. Él no tenía fe en Dios. Él no creía que Dios pudiera ayudarlo. Él no creía que Dios fuera tan real y tan auténtico. Es más, podemos inclusive pensar que ponía en duda que Dios mismo le estaba hablando a través del profeta Isaías. Su corazón ya está lejos de Dios, del Dios verdadero. Está endurecido, está anquilosado, está completamente vinculado al paganismo y tal vez siente vergüenza de estar delante del Dios verdadero. Y por eso se niega a recibir de Dios una señal. Pero Dios no se va a detener por acá, porque las promesas de Dios y los planes de Dios son más grandes que tus problemas o que mis problemas particulares. Él tiene un plan para el mundo. Él tiene un plan para la humanidad y Él lo va a cumplir contigo o sin ti o a pesar de ti. Y eso mismo sucede con Acaz. Él quería involucrar a Acaz en su plan redentor, en su plan salvador, en su plan portentoso. Pero Acaz se pone sus moños como señorita de pueblo. Dice, ay no, yo no quiero bailar con ese señor porque está muy feo. Y de pronto Dios dice, bueno, pero entonces yo no voy a detener mi plan de seguir bendiciendo al pueblo de Judá, porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, tengamos las razones o no, era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo de Dios, y él había empeñado su palabra a su siervo David, diciéndole, de tu casa y de tu familia reinarán por siempre. Él tenía que cumplir su palabra. Y alguien como Acaz no iba a detener que él cumpliera su promesa. Por eso dice el verso 14, por tanto, o sea, diciendo, sin importar lo que piense Acaz o lo que diga Acaz, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una señal. Pero me llama la atención y centremos nuestra atención cuando dice, el Señor mismo. No un ángel, no una deidad intermedia, no alguien que se esté anteponiendo, no un profeta, no un ser humano, por más elocuente que sea, sino Él mismo te dará la señal. El mundo se pierde, hermanos, por su maldad. Vivimos en un mundo caído y quebrantado por el mal. Pero la gente está como Acaz, atemorizado y sin esperanza. Pero además ciegos y casados con sus ideas, porque cuando uno les habla de la vida en Jesús, ponen peros y ponen trabas. Y si uno los desafía a probar al Señor, te dicen, ay no, ¿cómo lo voy a probar? No me vaya yo a salvar. Dios es sensible a esto, hermanos. Dios es sensible a la situación de la humanidad. Y por eso Él decidió enviar a su Hijo Jesús. Y lo anunció con mucho tiempo de antelación, dando señales previas que eran para ir fortaleciendo la fe a través de sus palabras. Isaías solo es un instrumento que Dios utiliza para comunicarle a Acaz lo que Dios piensa y quiere hacer. Pero es Dios mismo queriéndose comunicar con Acaz, a pesar de quién es y a pesar de lo que ha hecho. Hoy en día, hermanos, nosotros somos el instrumento que Dios quiere utilizar para los Acaz del mundo, para que la gente conozca el anuncio de bondad que tiene para con ellos. Y el más trascendente es que Jesús nació para nuestra salvación y para nuestra eternidad. Pero es Dios mismo. No es algo que nace de la mente del hombre, no es algo que nace de la mente más brillante o del corazón más portentoso, sino de Dios mismo. Es Dios mismo queriendo manifestarse a las personas. Y esta señal no la envió a través de otros, sino lo hizo a través de Él mismo. El segundo elemento que nos dice el texto en relación a este anuncio portentoso, hermanos, es que este anuncio fue dado con una
señal visible. Verso 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz. Dios viene a Acaz a través del profeta y le dice: no te preocupes por quienes quieren destruirte. Si confías en mí, todo saldrá bien. Ten fe, haz la parte que te corresponde. Tú solamente cree. Pero ya dijimos, ¿qué hizo Acaz? Es un incrédulo. Está endurecido por la duda. Y sus pensamientos negativos lo dominan al punto de rechazar la propuesta de Dios. Pero aún así Dios dice: yo te voy a dar una señal. ¿Qué mal puede estar alguien capaz de rechazar la oferta de Dios? Pero el plan de Dios se va a cumplir. Él proveerá en tiempo promisorio y futuro lo que Él va a hacer. Y le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz. La palabra hebrea de la que tradujeron virgen en el Antiguo Testamento es alma. No alma, alma. ¿Y saben qué? No significa precisamente virgen, sino mujer joven o muchacha. Eso es lo que significa en hebreo, mujer joven o muchacha. Parece ser que en el tiempo que se dio esta profecía, esta aplicaba a la esposa de Acaz, que era una mujer joven, una muchacha. Y ella iba a quedar embarazada de Acaz. El bebé del que probablemente se estaba hablando en ese momento sería su hijo Ezequías. Ezequías sería, en el futuro inmediato, el rey de Judá. Y sería catalogado como un rey bueno. Se apartaría del mal que hizo su padre, trabajaría porque el pueblo retomara la fe en Jehová, redireccionaría el camino del pueblo hacia Dios, y este era un voto de confianza de parte de Dios. O sea, cuando dice: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, en el momento que se recibió la profecía, se estaba refiriendo a la esposa de Acaz. He aquí, la esposa joven del rey concebirá y dará a luz un hijo. Y digo que esto es un voto de confianza. ¿Saben por qué? Porque yo les comenté hace un rato que había hecho Acaz en el pasado. Había ofrecido a su único hijo en sacrificio al fuego ante el dios Moloch. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 3. Oigan, si ya le habían dado un hijo, pues ¿qué hizo con él? Pues lo indecible, lo inexcusable, realmente algo triste y doloroso. Lo sacrificó, lo ofreció al dios Moloch. Pero siempre un bebé, mis hermanos, el anuncio de un nacimiento debe significar una luz de esperanza. Dios había prometido a David, su siervo, que los de su casa reinarían perpetuamente en Judea. Si Siria e Israel cumplían su cometido de invadir Jerusalén, era muy probable que Acaz muriera sin descendencia, porque no tenía descendencia. Tal vez tenía hijas, pero recuerden ustedes que en ese tiempo las hijas no tenían chance de llegar a ser reinas o reyes, sino en este caso solo los hombres. Si hubiera muerto Acaz en esas posibles batallas, la promesa de Dios no se cumpliría y todo quedaría a la deriva. En realidad, Dios está tratando de cumplir su palabra empeñada, pero el cumplimiento va más allá de un plan eterno. Acaz no merecía tener otro hijo, porque no era un hombre bueno, porque no era un hombre justo, porque no era un hombre piadoso, porque no era un hombre de Dios, no. Pero Dios no lo está haciendo por Acaz, lo está haciendo por amor a su nombre
porque lo está haciendo amor a su palabra y a sus promesas, a lo que él empeñó diciéndole a David: por siempre reinará tu casa en el trono de Jehová. Por eso lo está haciendo. Por eso le está dando la oportunidad, la nueva oportunidad de ser padre y que su joven esposa tenga un hijo. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento vieron en esta promesa la profecía del nacimiento de alguien más trascendente que Ezequías y que de otro rey humano. Es el anuncio del Mesías. Porque los traductores de los textos hebreos, porque déjenme decir que las escrituras del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús se tradujeron al griego, y a esa versión se le llama Septuaginta. Estaban las escrituras hebreas, y cuando llega el tiempo de Jesús, en ese contexto histórico, se tradujeron del hebreo al griego, porque el griego se convirtió en el idioma común, cotidiano, de toda esa región del mundo. Y a esa versión de las escrituras se le llamó Septuaginta. Pero luego les contaré por qué se llama Septuaginta. Cuando ellos estaban llevando a cabo la traducción, los rabinos que hicieron la traducción, y leyeron esta porción de la escritura, y se toparon con la palabra alma, por revelación divina entendieron algo, que la palabra correspondiente en griego era parsenos, que significa virgen, 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 virgen. En su momento, cuando Isaías dio la profecía, dijo: la mujer joven dará a luz. Pero los traductores que tradujeron al griego dijeron: Dios aquí nos está diciendo que no era la mujer de Acaz, sino una virgen. Una mujer que no había tenido no solo relaciones íntimas con varón alguno, sino una mujer superior a ella y a muchas, por no decir a todas las mujeres. ¿En qué sentido? Superior en el sentido de su elección y su bienaventuranza. Porque también, hermanos, nos guste o no, y estemos de acuerdo o no como evangélicos, la verdad es que María se llevó las palmas. Y ahí sí las mató a todas. Algo vio el Señor en ella, donde la eligió y la escogió, y la llamó bienaventurada. Bienaventurada por elección divina. Ella es María, hermanos. La concepción de María en el futuro sería milagrosa y sobrenatural, porque sería sin intervención de varón alguno, sino bajo el auspicio del Espíritu Santo, para cumplir el requisito indispensable de que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo? No, es una cosa que es totalmente incompatible en la lógica, en la biología y en la naturaleza. No puede ser que una mujer virgen conciba y dé a luz un hijo. Por eso es un hecho milagroso y portentoso. Pero el requisito aquí, hermanos, era la virginidad de la persona, la virginidad de María, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, uniéndose en una lealtad a Dios a prueba de todo, porque dijo: he aquí la sierva del Señor, y haga el Señor como bien le parezca conmigo. Esas son palabras mayores. Lamentablemente, como evangélicos, hemos caído en la denostación de María, tal vez por algún tipo de fobia a la iglesia mayoritaria. Pero la realidad es que María es importantísima en la historia de la redención humana. La coloca en una posición de privilegio y honor que nadie puede quitarle. Claro, no estamos hablando ni de adoración, ni de conferirle atributos que no tiene, pero sí de tratarla con justicia, de sí tratarla de manera exacta, porque ella no es alguien X en la historia de la fe cristiana. Si para los judíos
El anuncio del embarazo y el nacimiento de un heredero del rey Acaz representaba una palabra de esperanza, porque garantizaba la continuidad de los reyes de la casa de David, hermanos. ¿Cuánta más alegría debe causar en nosotros saber que a través del nacimiento del Hijo de María habría libertad, luz, vida y eternidad en todo aquel que crea en Él? Adviento, hermanos, es un anuncio de una nueva oportunidad, en donde el mundo va, pero que vuela a la destrucción. Pero la oportunidad de Dios para la humanidad está en Jesús, en la natividad de Cristo. Y si nosotros reflexionamos profundamente en esto, celebrar la natividad tendrá entonces un mayor y un mejor significado para nosotros, porque no será una fiesta vana y superficial, sino el reconocimiento de la dádiva de Dios, aun cuando no lo merecíamos. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz. ¿A quién? A un hijo. Y ahí partimos a la parte tercera, hermanos, de este anuncio portentoso, de un hecho real y auténtico, porque dice, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mediante el profeta anuncia al rey que habrá otra oportunidad para Judá, pero no a través de Acaz, o sea, Acaz ya está reprobado, sino a través de su hijo que le nacería. Su joven esposa quedaría embarazada y daría a luz. Cuando nace un bebé, hermanos, hay alegría. Siempre hay alegría. Es una situación que, bueno, llena de luz cualquier hogar, aún el más humilde, aún el más modesto. La llegada de un bebé y aún ante lo incierto del futuro, siempre es una muestra de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el nacimiento de ese pequeño es un acto de confianza de parte de Dios. Quien tiene un hijo debe dar gracias a Dios porque Dios le confiere una responsabilidad. Porque no está poniendo en sus manos un pedazo de cosa. Porque Dios no está poniendo algo, sino porque Dios está poniendo en la vida de esas personas una vida y una gran responsabilidad. Por eso, hermanos, como cristianos debemos oponernos al aborto, mal llamado interrupción del embarazo, porque quien está en el vientre de una mujer, que ya es madre, no es un acúmulo de células, sino una persona en su potencia y en su esencia. Y ya no es parte del cuerpo de ella, porque tiene un corazón que late de manera independiente y autónoma. Y porque es una señal de confianza de parte del Creador diciendo, ahí te va una vida para que la cuides. Y la verdad tenemos que reconocer sin afán de juzgar. Decimos, pero ¿cómo fulano y fulana van a ser padres? Es un acto de confianza de parte de Dios. Y a lo mejor conocemos gente más capaz y no pueden tener hijos. Bueno, Dios sabe por qué. Pero lo que voy, hermanos, es que el nacimiento de alguien siempre será el comienzo de una nueva historia. Acá será padre nuevamente. Y esto toma gran relevancia, nuevamente reitero, porque él había sacrificado a su hijo al fuego. ¿Cómo es que ahora Dios le vuelve a dar un hijo? Corre el riesgo de que vuelva a hacer lo mismo. Pero Dios en su bondad le perdona lo inexcusable y le concede en un acto de gracia el don de ser padre otra vez. Y no porque lo merezca, sino porque Dios tiene un plan en ese niño, que es levantar al pueblo de Dios y darle una nueva oportunidad. Pero Dios en su anuncio hace una precisión muy especial a Acaz. Le dice, y el niño, y llamará su nombre Emmanuel. Pero el niño que nació de Acaz y su esposa, ¿cómo se llamó? ¿Emmanuel? No, se llamó Ezequías. ¿Por qué? ¿Qué incongruencia es esa? Si le está diciendo, y llamará su nombre Emmanuel, y le ponen Ezequías, que hasta en eso fue rebelde Acaz. No, hermano.
No. No está diciendo que el niño se iba a llamar Emanuel, sino que el niño, por haber sido una promesa de Dios, era Dios mismo hecho una realidad. O sea, la promesa de Dios dicha en palabras, a ver si me doy a entender, Dios había dado todo esto en palabras, en dichos, a través del profeta. Pero cuando este niño ya naciera y lo tuvieran entre sus brazos, de su corazón tendría que brotar diciendo: este es un hijo venido directamente de Dios, de Emanuel. El evento del nacimiento es Emanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros, porque nuestro pueblo está a merced de los tiranos. Pero el nacimiento de este bebé es su promesa hecha realidad, Dios con nosotros. Dios cumplió lo que le dijo a Acaz a través del profeta. Él es Dios con nosotros. Por eso se llamará Ezequías. Y lo mismo, no se llamará Ezequías, sí se llamó Ezequías. Y lo mismo sucede con María. No es que Jesús, porque no le pusieron Emanuel, se llamaba Jesús. Ese era el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Pero es Emanuel no en el sentido de un título, de un nombre genérico, sino del hecho de haber nacido. Y cuando Él nace, nosotros podemos decir: Él es Emanuel, porque es la promesa de Dios en su palabra, hecha una realidad, algo tangible, algo palpable. María lo cargó entre sus brazos, José lo cargó entre sus brazos, Simeón lo cargó entre sus brazos, Ana la profetisa lo cargó entre sus brazos, el sacerdote del templo lo cargó entre sus brazos, y muchos más, su tía Elizabeth, su tío Zacarías, su tío Ponchito, su hermano el mayor, bueno, no era el mayor porque era el mayor, toda la gente que rodeaba cargó a Jesús. Y eso lo hace Él, Emanuel, Dios con nosotros. Hermanos, para nosotros debe convertirse en eso. Jesús, el nacimiento de Jesús no puede ser una fiesta genérica. Ay, los arbolitos y las luces y los regalos y la familia. Todo eso es bonito. Yo no estoy diciendo que esté mal. Todo eso es bonito. Pero más bonito aún, hermanos, es el hecho de saber que todo eso toma sentido cuando tomamos conciencia de que el que nació es Dios con nosotros. Así lo hace Mateo en Mateo 1:23, dice: y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Jesús se comportó como Emanuel el resto de su vida terrenal. ¿Por qué? Porque se relacionó con las personas, porque habló con las personas, porque interactuó con las personas, porque tocaba a los ancianos, a los niños, a las mujeres, a los sanos, a los enfermos, a los muertos, a los vivos. Jesús se comportó como lo que es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, guardando las dimensiones y las distancias, en el tiempo de Acaz, cuando nació su hijo, se llenaron de gran gozo y alegría. Yo creo que el corazón de Acaz ya estaba tan endurecido que ya no le causó gran impacto, pero para el pueblo sí, cuando nació Ezequías. Y hablamos en una dimensión mucho más pequeña. En nosotros debe traer una dimensión mucho más grande, porque no nos nació el hijo de cualquier vecino, ni siquiera de un rey. Nos nació el hijo del soberano rey, el hijo del Dios de dioses, del Señor de señores y del Rey de reyes, nació. Y entonces se convirtió en nuestro Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ustedes, hermanos, hoy, 28 de noviembre del 2021, somos una generación privilegiada. Nada más que la gran mayoría no toma conciencia de ese privilegio. ¿Y sabe cuál es ese privilegio? Que nosotros podemos vincularnos con Dios a través de Jesús y tener a Emanuel, Dios con nosotros. No así en el pasado. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que había instrucciones precisas de que nadie podía acercarse a la presencia de Dios si no caía muerto irremisiblemente. Así lo dijo Moisés cuando llegaron a las faldas del monte Sinaí y les dijo: ustedes llegan hasta aquí, hasta aquí llegan.
Porque si traspasas los linderos que yo he puesto, muertos caen irremediablemente, porque no pueden estar delante de la presencia de Dios. En el templo de Dios, hermanos, en el templo estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote con una conducta moral irreprensible e irreprochable. Pero si Dios veía en él una falta, un error o un pecado, muerto irremisiblemente, porque Dios no puede tolerar el pecado. Y así fue durante mucho tiempo. Poder acceder a Dios era a través de rituales, a través de ceremonias, a través de sacrificios, a través del cumplimiento de reglas y de leyes. Pero con el advenimiento de Jesús, todo eso cambió. Y hoy en día, aunque suene la palabra, no es mi intención, pero cualquiera de nosotros podemos acceder a Dios a través de Jesús. Y ya no necesitamos hacer tanta parafernalia para poder acceder a su amor y su bendición, únicamente la fe en el Hijo de Dios, porque todo aquel que confesare con su boca será salvo. Los ojos de Jesús, hermanos, las manos de Jesús y los pies de Jesús y los labios de Jesús fueron instrumentos a través de los cuales la gente tuvo contacto con Él y se relacionaron con Dios mismo. Esta es la bendición de la natividad para quienes creemos y andamos en Él, que Él es nuestro Emmanuel en todo momento, en la tristeza, en la enfermedad, en la alegría, en el dolor, en la pérdida, en la salud, en la vida y más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Acaz no creyó la palabra de Dios. Y en lugar de poner su confianza en Dios y esperar paciente en fe a Jehová y a lo que le anunció, ¿qué creen que hizo Acaz? Fue a buscar al rey de los asirios, a Tiglat-Pileser III, y se alió con él en contra de sus adversarios. ¿Sí? Les ganaron al rey Peca y al rey Resín. Sí les ganaron. Los acabaron, los aniquilaron, pero a un costo muy alto, porque quien en realidad ganó fue el rey de Asiria, porque convirtió a Judá en su esclavo, llevándolo a una mayor decadencia moral y espiritual delante de Dios. Y Acaz murió sin honor ni gloria, y fue un rey de todos a quienes quisieron olvidar y no volver a saber de él, según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, verso 27. Pero aún con eso, hermanos, el plan de Dios no se detuvo, porque efectivamente su esposa gestó a un bebé y lo dio a luz, y nació Ezequías. Y a la muerte de su ignominioso padre, subió al trono y reinó con rectitud 29 años. Trabajó en direccionar al pueblo a los caminos de Dios. No fue perfecto, porque nadie lo es, pero sí fue 1000 veces mejor que su padre, y Dios lo bendijo. Pero el anuncio de oportunidad y de bendición eterna, hermanos, no solo fue para ese momento en la historia, porque independientemente de la maldad del mundo y de la profunda y constante decepción que hay en el corazón de Dios por nosotros, Él anunció el nacimiento de Jesús y cumplió el nacimiento de Jesús. Nació mediante una virgen y se hizo tan real y tan palpable como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero solamente es en aquel que confía en Él, aquel que deposita su confianza en Él, aquel que le cree y aquel para quien abraza el mensaje de la salvación. Hermanos, estamos a 4 domingos de celebrar la fiesta de la Natividad. Es un anuncio que debe tener para nosotros una implicación muy grande y una preparación espiritual muy profunda, para que no sea un momento más, sino una oportunidad más de mirar a Dios y sus infinitas gracias derramada sobre nosotros, su pueblo. Así pues, hermanos,
nos quedamos con un enorme reto, prepararnos en estos días para poder no solo festejar o conmemorar, sino compartir y llevar a cabo el plan redentor de nuestro Dios a todas las personas que, como Acaz, se sienten solas, abandonadas, confundidas, temerosas, pero también apartadas de la verdad única que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie y tengamos un momentito, una palabra de oración. Señor Dios, en esta hora agradecemos infinitamente en el portentoso nombre de Jesús que nos des este momento de poder acercarnos a tu verdad y a tu palabra. Yo sé, Dios, que hay grandes limitaciones en quien expone, pero yo sé, Señor, que por encima del mensajero está el mensaje. Y el mensaje, Señor, debe ser algo que pueda llenar y pueda inundar la mente y el corazón de quienes están escuchando. Yo, Señor, quiero pedirte en esta hora que obres de manera real y tangible en todos nosotros la idea de Emmanuel, Dios con nosotros. Bendícenos, pues, Padre Santo. Bendícenos con la claridad y con el entendimiento suficiente para poder, Señor, abrazar esta verdad tan trascendental y tan eterna. Y una vez convencidos, Señor, nosotros podamos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de la gran necesidad que hay, Señor, en muchas vidas y en tantos corazones de conocer a ese Dios, a ese Hijo de Dios llamado Jesús, que puede traer a nuestras vidas propósito, bendición y vida eterna. Señor, pues dejamos tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras voluntades, para que tú obres conforme a tu plan divino y redentor. Oramos en esta hora, Señor, y esperamos siempre pacientemente en la manifestación de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos.